Tienes 3 días para irte de casa. Mi hermana sonrió maliciosamente al otro lado de la mesa. Mamá y papá simplemente observaban en silencio. Saqué los registros de propiedad. En realidad, todos ustedes tienen 24 horas. Sus tenedores cayeron cuando. Mi nombre es Sofía, tengo 27 años y todavía tiemblo mientras escribo esto. La cena familiar de anoche lo cambió todo. Al otro lado de la mesa de caoba, los labios de mi hermana Valeria se curvaron en esa sonrisa familiar antes de soltar la bomba. Tienes 3 días para irte de casa. Mamá y papá simplemente observaban. Sus rostros en blanco y cómplices. ¿Cómo pudieron? Después de perder mi trabajo y estar en mi momento más vulnerable, descubrir que mi familia había conspirado a mis espaldas fue como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. El documento de herencia que se deslizó por la mesa contaba una historia de traición que nunca vi venir. Crecí en una casa de estilo colonial en Greenwich, Connecticut, con un amplio patio trasero donde pasé la mayor parte de mi infancia. Era mi santuario, especialmente durante esos calurosos días de verano cuando la abuela Elena nos visitaba y me enseñaba a cuidar su amado jardín de rosas. Las rosas necesitan paciencia y cuidado, como las relaciones, decía, con los ojos arrugados en las comisuras. Esos momentos con ella eran preciosos, un marcado contraste con la atmósfera competitiva que a menudo plagaba nuestro hogar. Hasta hace 3 meses, estaba prosperando como analista financiera en Morgan Stanley. Mi trayectoria era ascendente con elogios constantes de los gerentes y una posible promoción en el horizonte. Luego vino la reestructuración corporativa. Estamos eliminando todo su departamento, dijo mi gerente con una ensayada simpatía. De repente, después de 6 años de construir mi carrera, estaba desempleada con una economía que no era precisamente acogedora para los que buscaban trabajo. Volver a casa de mis padres se suponía que era temporal, solo hasta que pudiera reconstruir mis ahorros y encontrar otra posición. Cuando llegué con mis maletas, mamá Adriana preparó mi comida favorita de la infancia, lasaña con queso extra, y papá Ricardo ayudó a llevar mis cajas a mi antigua habitación, que habían mantenido casi intacta. Quédate todo el tiempo que necesites, había dicho mamá, apretándome el hombro. La familia apoya a la familia en tiempos difíciles. Esas palabras luego se sentirían como la broma más cruel. Mi hermana, Valeria, y yo nunca fuimos cercanas. 2 años más joven, pero infinitamente más calculadora. Ella convertía todo en una competición desde el momento en que pudo hablar. Cuando gané el primer lugar en la Feria de Ciencias del Distrito a los 12 años, ella accidentalmente tiró mi trofeo del estante, rompiéndolo sin posibilidad de reparación. Cuando fui aceptada en Cornell, de alguna manera se las arregló para que la cena de felicitación de mis padres fuera sobre su oportunidad de pasantía. Siempre fue sutil, nunca lo suficiente como para acusarla sin parecer mezquina, pero lo suficiente como para crear una corriente constante de tensión. Valeria se casó con Javier hace 3 años, más una fusión que un matrimonio, como yo pensaba en secreto. Javier Cortés provenía de una familia adinerada y había expandido la fortuna familiar a través del desarrollo inmobiliario. Su boda apareció en las páginas de la sociedad local, con Valeria enviándome alegremente recortes a pesar de que yo había asistido al lujoso evento. ¿No es increíble lo que hemos logrado?, diría ella, refiriéndose claramente a ella y a Javier, sin incluirme en ningún sentido. Lo que siempre me dolió más fue cómo mis padres favorecían sutilmente a Valeria. Lo negaban vehementemente si se les confrontaba, pero la evidencia estaba allí. Asistían a todos sus partidos de tenis, pero se perdían mis importantes presentaciones debido a conflictos de horarios. Exhibían prominentemente sus fotos de boda, pero guardaban mi diploma de posgrado en el estante de la biblioteca del estudio. Pequeñas cosas quizás, pero se acumularon a lo largo de los años como pequeños cortes de papel. La abuela Elena era diferente. Ella veía a través de las manipulaciones de Valeria y hacía un esfuerzo especial por apoyarme. «Tienes sustancia, Sofía», me susurraba cuando no había nadie más alrededor. «Tu hermana es puro brillo, pero tú tienes aguante». Cuando falleció hace 2 meses a los 87 años, sentí que había perdido a mi única verdadera aliada en la familia. El funeral fue sombrío, e incluso Valeria parecía genuinamente triste, aunque pasó más tiempo haciendo contactos con parientes ricos que reflexionando sobre la vida de la abuela. Mirando hacia atrás, debería haber notado las señales de advertencia antes.
Aproximadamente 2 semanas después de mudarme de nuevo, escuché fragmentos de conversaciones telefónicas susurradas que terminaban abruptamente cuando entraba en la habitación. No podemos hablar de esto ahora, susurraba mamá con urgencia. Una vez, escuché claramente mi nombre mencionado antes de que papá se aclarara la garganta ruidosamente al notarme en la puerta. El correo dirigido a mí desaparecía misteriosamente. Cuando mencioné que esperaba un documento importante de mi antiguo empleador, mamá sugirió vagamente que el correo a veces se pierde. Papá comenzó a evitar el contacto visual durante nuestro anteriormente cómodo ritual matutino de café, de repente muy interesado en su periódico cada vez que intentaba entablar una conversación con él. Lo más revelador fue la mayor presencia de Valeria en la casa. Normalmente, visitaba a nuestros padres quizás una vez al mes, poniendo excusas sobre su apretada agenda social. De repente, pasaba 3 o 4 veces por semana, a menudo cuando yo estaba buscando trabajo. Una vez regresé temprano y la encontré a ella, a mamá y a papá apiñados alrededor de papeles en la mesa del comedor, que rápidamente recogieron cuando me vieron. El día de la fatídica cena, recibí un mensaje de texto de Valeria: cena familiar importante esta noche. A las 7, formal. El tono dominante era típico de Valeria, pero la designación de importante hizo sonar las alarmas. ¿Qué asunto familiar podría ser tan significativo como para requerir un anuncio de cena formal? Mamá pasó el día en un torbellino de actividad nerviosa, preparando la receta especial de estofado de la abuela Elena, algo que solo hacía para ocasiones importantes. Cuando me ofrecí a ayudar, ella saltó ligeramente como si la hubiera asustado. No, no. Lo tengo bajo control, dijo, con su sonrisa sin llegar a sus ojos. Quizás solo pon la mesa con la buena vajilla. Papá estuvo conspicuamente ausente la mayor parte del día, alegando que necesitaba hacer recados, aunque regresó con las manos vacías. Cuando regresó, se retiró a su estudio. La puerta firmemente cerrada. Llamé una vez para preguntar si todo estaba bien, y su todo está bien sonó forzado, poco convincente. Esa tarde, mientras buscaba una foto en particular para incluirla en una solicitud de empleo, noté que el álbum de fotos de la abuela Elena había sido movido de su lugar habitual en la estantería. Cuando lo encontré en el escritorio de papá, varias fotos habían sido retiradas, incluyendo las de la abuela y yo frente a la casa. Algo frío se instaló en mi estómago, pero lo descarté como paranoia nacida del estrés. Qué equivocada estaba. Nuestro comedor siempre ha sido un espacio de exhibición, rara vez utilizado excepto para festividades y ocasiones especiales. Esa noche, estaba transformado con los mejores manteles, las copas de cristal que habían pertenecido a mi tatarabuela, y velas que proyectaban largas sombras sobre la mesa. La formalidad de todo ello solo aumentó mi ansiedad. Esto no era una cena familiar casual. Esto era una producción, un escenario para algo significativo. Mamá había arreglado los asientos con cuidadosas tarjetas de lugar, otro toque inusual para una familia de solo 4. Noté inmediatamente que mi lugar habitual había sido cambiado, colocándome directamente frente a donde se sentaría Valeria con la espalda a la ventana en lugar de mirarla como yo prefería. Un pequeño juego de poder quizás, pero que marcó el tono. Exactamente a las 7 de la tarde, sonó el timbre. Valeria llegó con Javier, aunque él no había sido mencionado en la invitación. Llevaba un vestido de diseñador más adecuado para una reunión de negocios que para una cena familiar, con el cabello recogido en un moño severo que enfatizaba sus rasgos afilados. Javier parecía incómodo con su traje a medida, revisando constantemente su reloj como si tuviera un lugar más importante al que ir. Sofía, ¿te ves cómoda?, dijo Valeria a modo de saludo, sus ojos examinando mi atuendo casual de negocios con desdén mal disimulado. Había algo depredador en su expresión. Una gata a punto de abalanzarse sobre un ratón desprevenido. Durante el plato de los aperitivos, la conversación se mantuvo forzadamente educada. Papá hablaba del clima con un entusiasmo antinatural. Mamá se levantaba constantemente para revisar el plato principal, aunque yo sabía por experiencia que todo ya estaba perfectamente programado. Valeria seguía intercambiando miradas cómplices con nuestros padres, mientras Javier mantenía una actitud profesional, como si asistiera a una cena corporativa en lugar de una reunión familiar. Cuando llegó el postre, la receta de pastel de manzana de la abuela que mamá claramente había pasado horas perfeccionando, mis nervios estaban al límite.
Estaba a punto de preguntar directamente de qué se trataba realmente esta cena cuando Valeria delicadamente dejó su tenedor, se secó la boca con la servilleta y se aclaró la garganta. Ahora que hemos disfrutado de la maravillosa cocina de mamá, comenzó, su voz con esa falsa dulzura que conocía desde la infancia, es hora de discutir la verdadera razón de la reunión de esta noche. Metió la mano en un bolso de diseñador colgado de su silla y sacó un sobre de Manila, deslizándolo por la mesa hacia mí. Como saben, el testamento de la abuela Elena se finalizó justo antes de su fallecimiento, continuó Valeria, sin apartar los ojos de mi cara, observando mi reacción. Lo que no saben es que se hicieron algunos cambios significativos a sus borradores anteriores. Hizo una pausa para el efecto, sus labios curvándose en esa sonrisa que había llegado a despreciar a lo largo de los años. La casa ahora me pertenece legalmente a mí, y te doy 3 días para empacar tus cosas y marcharte. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Miré el sobre pero no pude tocarlo, como si pudiera quemarme los dedos. Mi mirada se dirigió a mis padres, buscando confusión, protesta, cualquier cosa que indicara que esto era una sorpresa para ellos tanto como para mí. En cambio, encontré a papá de repente fascinado por el patrón del mantel, negándose a mirarme a los ojos. El rostro de mamá se arrugó ligeramente, las lágrimas se acumularon, pero su silencio hablaba por sí solo. «¿Ustedes sabían?», susurré, mi voz apenas audible, incluso en la habitación en un silencio sepulcral. «Todos ustedes sabían sobre esto». «Todo es perfectamente legal», interpuso Javier, su tono sugiriendo que estaba concluyendo una transacción comercial. «Los documentos han sido verificados por 2 abogados distintos. La transferencia de propiedad ya ha sido procesada. Su abuela estaba en su sano juicio cuando hizo estos cambios». Me sentí mareada. La habitación parecía inclinarse a mi alrededor. ¿Pero por qué? ¿Por qué la abuela haría esto? Ella me amaba. Ella amaba esta casa. Siempre dijo. Ella siempre dijo muchas cosas, interrumpió Valeria bruscamente. La realidad es que ella reconoció quién era más merecedor al final, quien había construido una vida exitosa versus quién era. Hizo una pausa, examinándose las uñas impecables antes de dar el golpe final, el fracaso de la familia. La crueldad de las palabras me dejó sin aliento. Había perdido mi trabajo debido a una reestructuración corporativa, no a un fracaso personal. Había estado trabajando incansablemente para reconstruirme. ¿Cómo se atrevía? Eso no es justo, Valeria, dijo mamá finalmente, su voz débil y poco convincente. La vida no es justa, respondió Valeria con desdén. El hecho es que ahora soy dueña de esta casa, y tengo planes para ella que no incluyen mantener a mi hermana desempleada indefinidamente. 3 días es generoso, considerando. Me volví hacia mi padre, el hombre que me había enseñado sobre la integridad y la defensa de lo correcto. Papá, ¿estás de acuerdo con esto? Con echarme cuando no tengo a dónde ir. Después de que dijiste que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. Papá se movió incómodo, con los hombros encorvados. Es complicado, Sofía. Hay consideraciones legales. El testamento es vinculante. ¿Consideraciones legales? Repetí incrédula. Soy tu hija. Esto se trata de familia, no de documentos legales. No seas dramática, suspiró Valeria. Tienes 27 años, no 17. Mucha gente de tu edad vive de forma independiente sin correr a casa a la primera señal de problemas. El lunes por la mañana, a las 9 de la mañana, espero las llaves en el mostrador de la cocina y tus cosas fuera. Mamá estaba llorando abiertamente ahora, pero no hizo ningún movimiento para defenderme. Javier comenzó a explicar algo sobre los derechos de propiedad y la posesión legal, pero sus palabras se mezclaron mientras la sangre me zumbaba en los oídos. Me puse de pie abruptamente, mi silla raspando ruidosamente el suelo de madera. No puedo creer que esto esté pasando, logré decir, mi voz temblaba de rabia y dolor. No puedo creer que mi propia familia me haga esto. Sin esperar una respuesta, huí del comedor, subiendo las escaleras de 2 en 2 hasta llegar a mi habitación de la infancia. La misma habitación donde mamá me había ayudado con la tarea, donde papá me había consolado después de mi primer desamor, donde la abuela Elena me había enseñado a tejer durante las largas noches de invierno. Cerré la puerta con llave y me deslicé contra ella,
permitiendo finalmente que las lágrimas cayeran mientras mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Esa noche fue la más larga de mi vida. Dormir fue imposible mientras mi mente reproducía la escena de la cena en un bucle interminable. La sonrisa de Valeria, las frías legalidades de Javier, las lágrimas de mamá, la evasión de papá. Seguía esperando que alguien llamara a mi puerta para decirme que todo había sido un terrible malentendido o una broma cruel. Pero la casa permaneció en silencio, excepto por el ocasional crujido de las tablas del suelo mientras todos se retiraban a sus respectivos rincones. Alrededor de las 3 de la madrugada, el pánico por mi futuro inmediato se apoderó de mí. Tomé mi laptop y revisé mi cuenta bancaria, $1 287.32, apenas suficiente para 2 meses de alquiler en el área de Greenwich. Y eso sin considerar depósitos de seguridad o gastos de manutención. La indemnización por mi trabajo se había destinado principalmente a pagar deudas de tarjetas de crédito y el préstamo de mi auto, una decisión que ahora parecía horriblemente miope. Busqué desesperadamente listados de alquiler, pero las opciones eran sombrías. Los estudios comenzaban en $1,800 al mes, requiriendo prueba de ingresos, 3 veces el alquiler, imposible sin un trabajo. Las situaciones de compañeros de piso querían mudanzas inmediatas y compromisos a largo plazo que no podía asumir mientras buscaba trabajo. La realidad de una posible falta de vivienda se cernía en la oscuridad de mi habitación de la infancia, que ahora se sentía como un espacio prestado. Frenéticamente, desplacé mi dedo por los contactos de mi teléfono, sopesando a quién podría llamar a esa hora. La mayoría de mis amigos se habían alejado durante mis 6 años de vida adicta al trabajo en Morgan Stanley. Los que quedaban estaban dispersos por el país, persiguiendo sus propias carreras con pequeños apartamentos y vidas ocupadas. ¿A quién podría imponerle algo con tan poca antelación? Al amanecer, mis ojos ardían por el llanto y el resplandor de la pantalla. La primera luz que se filtraba por mis cortinas se sentía como si un temporizador de cuenta regresiva hubiera comenzado. Día 1 de 3 antes de la desalojo de mi propia casa familiar. Esperé hasta que escuché movimiento en la planta baja antes de salir de mi habitación, habiendo ensayado lo que quería decir. Mamá estaba sola en la cocina, batiendo la masa de los panqueques mecánicamente, con los ojos enrojecidos e hinchados. Se encogió ligeramente cuando me vio. ¿Cómo pudiste dejar que esto pasara? Pregunté sin preámbulos, mi voz ronca por el llanto. La mano de mamá tembló, la masa goteaba sobre el mostrador. No tuvimos otra opción, Sofía. Siempre hay una opción, repliqué. Volviste a elegir a Valeria. Papá entró entonces, ya vestido para su partido de golf del sábado. Como si nada trascendental hubiera ocurrido la noche anterior, se sirvió café, sus movimientos deliberadamente lentos. El testamento es legalmente vinculante, dijo, sin mirarme directamente. Consultamos con nuestro abogado. No hay nada que podamos hacer. Podrías defenderme, golpeé la palma de mi mano en el mostrador, haciéndolos saltar a ambos. Podrías decirle a Valeria que esto está mal. Podrías ayudarme a luchar contra esto. ¿Luchar contra qué? Papá finalmente me miró, su expresión se endureció. Los últimos deseos de tu abuela. ¿Quieres que vayamos en contra de las instrucciones explícitas de Elena? No creo ni por un segundo que la abuela quisiera esto, dije. Ella me amaba. Amaba esta casa. No se la habría dado a Valeria solo para que me echaran. Un destello de algo, quizás culpa, cruzó el rostro de papá antes de que lo enmascarara. Elena cambió su testamento. Todos nos sorprendimos, pero ya está hecho. ¿Por qué están haciendo esto realmente? Insistí, notando cómo intercambiaban miradas. ¿Qué no me están diciendo? Mamá se ocupó de limpiar la masa derramada. Papá bebió su café. El silencio se prolongó hasta que finalmente mamá habló en un susurro. Valeria y Javier se ofrecieron a dejarnos quedarnos en la casa hasta que estemos listos para mudarnos a una casa más pequeña si apoyábamos su posición. La traición me golpeó de nuevo. Así que me vendieron para asegurar su propia situación de vivienda. No es tan simple, protestó papá débilmente. Me parece bastante simple, repliqué, conteniendo nuevas lágrimas. Eligieron su propia comodidad sobre el bienestar de su hija. Perdí mi trabajo, no mi integridad.
Los dejé parados en la cocina, su desayuno olvidado, y regresé a mi habitación para comenzar a hacer llamadas desesperadas. Mi ex colega Laura contestó al tercer timbrazo, su voz adormilada. Sofía, son las 7:30 del sábado. Todo está bien. Me tragué el orgullo y le expliqué la situación, cada palabra dolorosa de articular. La sorpresa de Laura era evidente. Eso es horrible. Por supuesto que puedes quedarte en mi sofá mientras resuelves las cosas. No es mucho, pero es tuyo todo el tiempo que lo necesites. El alivio fue palpable, pero de corta duración. El apartamento de una habitación de Laura en Stamford sería una tirita temporal para una herida sangrante. Necesitaba ingresos, una solución de vivienda permanente y respuestas. Entre sesiones de empaque, envié solicitudes de empleo a cualquier cosa remotamente relacionada con mi campo, bajando mis expectativas salariales con cada envío. Investigué opciones de asistencia legal, pero sin dinero para un anticipo, mis opciones eran limitadas. Cada camino hacia adelante parecía bloqueado por el mismo obstáculo, mi repentina e inesperada pobreza. A última hora de la tarde de ese primer día, mientras ordenaba libros viejos para determinar qué podría caber en el diminuto apartamento de Laura, encontré un cajón con cartas de la abuela Elena que había guardado a lo largo de los años. Su elegante caligrafía me causó un nuevo dolor. Esta mujer que había creído en mí tan completamente no podría haber orquestado mi caída. Mientras releía tiernamente sus palabras de aliento de mis años universitarios, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi lo ignoré, pero la desesperación me hizo contestar. ¿Es usted Sofía Ríos? Preguntó la voz de una anciana. Sí, al habla. Soy Margarita Soto, amiga de su abuela Elena del club de jardinería. He estado tratando de comunicarme con usted desde el funeral, pero su madre dijo que no estaba aceptando llamadas. Me alegro mucho de haber encontrado finalmente su número en el viejo directorio de Elena. Es un placer escucharla, señora Soto, dije, perpleja por su urgencia y la información errónea. Nunca rechacé ninguna llamada. Hay algo que no está bien con el testamento de Elena, dijo sin preámbulos. Me dijo explícitamente, solo unas semanas antes de fallecer, que quería que usted tuviera la casa familiar. Fue muy clara al respecto. Mi corazón se aceleró. Eso también pensé yo, pero al parecer cambió de opinión. O alguien la cambió por ella, replicó Margarita de forma ominosa. El estado mental de Elena se deterioró rápidamente en sus últimas semanas, pero incluso entonces, hablaba de usted con tanto amor. Me pareció impactante cuando me enteré de los términos del testamento. Algo no cuadra. Por primera vez desde la cena, sentí un atisbo de esperanza. Señora Soto, ¿estaría dispuesta a reunirse conmigo mañana? Necesito entender lo que pasó. Absolutamente, querida. Elena querría que ayudara. La verdad tiene que salir a la luz. Mientras colgaba, apreté una de las cartas de la abuela contra mi pecho. Quizás no todo estaba perdido después de todo. Si había siquiera una posibilidad de que el testamento hubiera sido manipulado, se lo debía a la abuela Elena y a mí misma descubrir la verdad. El café El Azulejo estaba en una tranquila esquina del centro de Greenwich. Su toldo descolorido y sus mesas de madera desgastadas contrastaban fuertemente con las boutiques de lujo que lo rodeaban. Margarita Soto lo había sugerido, mencionando que ella y la abuela Elena se habían reunido allí semanalmente durante décadas. Al abrir la puerta, el familiar olor a café y canela me produjo un inesperado nudo en la garganta. La abuela a menudo me había traído aquí para tomar chocolate caliente después de la escuela. Margarita me vio de inmediato, saludando desde una mesa en la esquina. A sus 82 años, era notablemente vivaz. Su cabello plateado bien peinado y su atuendo coordinado con la precisión de alguien que había crecido en una época en la que la apariencia importaba por encima de todo. Sofía, querida, me tomó las manos con las suyas frescas y parecidas a papel. Te ves igual que Elena a tu edad. Esa misma determinación en tus ojos. Pedimos café y Margarita no perdió el tiempo para ir al grano. 2 meses antes de que Elena falleciera, nos reunimos justo en esta mesa, comenzó, revolviendo su café metódicamente. Estaba emocionada porque acababa de actualizar su testamento. Me dijo específicamente que te dejaría la casa porque, y cito,
Sofía es la única que realmente ama esa casa por lo que es, no por lo que vale. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Eso sonaba exactamente como la abuela. Mencionó que Valeria recibiría su cartera de inversiones, que era sustancial, continuó Margarita. Elena creía en herencias equilibradas, pero sentía firmemente que la casa debía ser para ti. ¿Entonces qué pasó? Pregunté, inclinándome hacia adelante. El señor Lorenzo Paz había sido el abogado de Elena durante 30 años. Pero de repente, apareció un nuevo abogado, un tal Bruno. Muy elegante, muy persuasivo. Comenzó a visitar a Elena regularmente durante sus últimas semanas, cuando la medicación para el dolor a menudo la dejaba confundida. Bruno, repetí, tomando nota mentalmente. ¿La abuela alguna vez explicó por qué cambió de abogado? La expresión de Margarita se oscureció. Eso fue lo que más me preocupó. Cuando le pregunté, Elena parecía confundida por la pregunta, como si no recordara haber tomado esa decisión. Intenté plantear mis preocupaciones a tus padres, pero me aseguraron que todo se estaba manejando correctamente. Hizo una pausa. Debería haber insistido más, pero no quería parecer una vieja entrometida. Me está ayudando ahora, le aseguré. ¿Recuerda el apellido de Bruno? Sánchez, dijo después de un momento de reflexión. Bruno Sánchez. Traje muy caro, coche de lujo. Nada que ver con Lorenzo, que condujo el mismo Volvo durante 20 años. Armada con este nombre y la promesa de Margarita de proporcionar una declaración jurada si fuera necesario, me dirigí a la biblioteca local para usar sus computadoras, no queriendo arriesgarme a investigar en los dispositivos familiares en casa. El sitio web de Bruno Sánchez era elegante e impresionante, especializado en planificación patrimonial para personas de alto patrimonio neto. Lo que me llamó la atención fue un testimonio de un cliente llamado Cortés. Con dedos temblorosos, busqué Bruno Sánchez Javier Cortés y me sentí mal cuando los resultados se cargaron. Allí estaba en blanco y negro, un artículo del Business Journal de hace 3 años que presentaba a Javier aceptando un premio con Bruno Sánchez descrito como el asesor legal y amigo de toda la vida de Cortés. La conexión era innegable. Investigué más a fondo, buscando en registros públicos y redes sociales. Enterrada en una publicación de Instagram de hace un año, había una foto de Valeria, Javier y Bruno en un yate etiquetado Negocios y Placer. La fecha correspondía con el periodo en que la abuela Elena había sido hospitalizada por su declive final. De vuelta en la casa, esperé hasta que mis padres se fueron a su partida semanal de bridge antes de entrar al estudio de papá. Su computadora estaba protegida con contraseña, pero él había usado la misma, el cumpleaños de mi madre, desde que tengo memoria. En cuestión de minutos, estaba revisando su correo electrónico. Lo que encontré me heló la sangre. Correos electrónicos entre papá, Valeria y Bruno que databan de hace 3 meses, discutiendo el plan patrimonial revisado y cómo manejar las expectativas de Sofía. Un mensaje particularmente condenatorio de Valeria decía, una vez que todo esté transferido, honraremos nuestro acuerdo sobre su residencia continua. Solo asegúrese de que Sofía no sospeche nada hasta que esté finalizado. Descargué los correos electrónicos a una memoria USB con manos temblorosas, sintiéndome físicamente enferma. La profundidad de la conspiración era asombrosa, pero lo peor estaba por venir. En una carpeta titulada Historial médico de Elena, encontré copias escaneadas de los registros médicos de la abuela de sus últimas semanas. El médico tratante había anotado, paciente a menudo desorientada y confundida debido a la medicación para el dolor, capacidad cuestionable para decisiones importantes. Sin embargo, el Nuevo Testamento había sido firmado precisamente durante este periodo. Aún más perturbador fue un estado financiero que encontré enterrado en los registros de papá. La compañía de Javier y Valeria estaba profundamente endeudada con múltiples propiedades en ejecución hipotecaria. Estaban al borde de la bancarrota a menos que pudieran asegurar un activo significativo como nuestra casa familiar para usar como garantía para préstamos de emergencia. De repente, todo cobró un sentido horrible. Valeria no quería la casa por sentimentalismo o incluso por rencor. La necesitaba para salvar su negocio y el imperio fallido de Javier. Y mis padres habían conspirado en este esquema para asegurar sus propios arreglos de vivienda futuros. Todavía estaba sentada en el estudio de papá, rodeada de la evidencia de su traición cuando regresaron a casa antes de lo esperado.
El rostro de mamá perdió el color cuando vio la pantalla de la computadora y los papeles extendidos sobre el escritorio. Sofía, ¿qué estás haciendo?, preguntó papá, su voz se elevó. Esos son documentos privados. ¿Documentos de conspiración privada, quieres decir? Respondí, mi voz extrañamente tranquila a pesar de la rabia y el dolor que hervían en mi interior. Sé todo sobre la conexión de Bruno Sánchez con Javier. Sobre la abuela drogada y confundida cuando supuestamente cambió su testamento. Sobre la casi bancarrota de Valeria y Javier. Mamá se derrumbó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. La expresión de papá cambió de enojo a resignación. No entiendes la complejidad de la situación, dijo débilmente. Entonces explícamelo, lo desafié. Explícame por qué ayudaste a robar a tu propia madre su autonomía y a mí mi herencia. Javier se nos acercó primero, admitió papá después de un largo silencio. Nos mostró sus estados financieros. Iban a perderlo todo. Valeria se enfrentaba a la humillación, posiblemente incluso a problemas legales por algunas de sus prácticas comerciales. Así que decidieron sacrificarme a mí en su lugar, dije rotundamente. Tomamos la mejor decisión que pudimos para toda la familia, insistió papá. Valeria y Javier necesitaban la casa más que tú. Están casados, planeando tener hijos. Tú estás soltera con una carrera prometedora. Tenía una carrera prometedora, corregí amargamente. Lo cual sabías que había perdido cuando aceptaste este plan. No lo sabíamos al principio, interpuso mamá, su voz pequeña. Cuando perdiste tu trabajo, las cosas ya estaban en marcha. ¿Y no pensaste en detenerlos? En defenderme cuando estaba en mi momento más vulnerable. El silencio que siguió fue suficiente respuesta. Lo habían sabido todo y habían elegido a Valeria de todos modos. La hija favorita ganó de nuevo, esta vez llevándose todo lo que importaba. Nos ofrecieron seguridad, dijo papá finalmente. Un acuerdo legal para que pudiéramos quedarnos en la casa hasta que estemos listos para mudarnos a una comunidad de jubilación. A nuestra edad, con mi pensión tal como está, no podíamos permitirnos comprar otra casa en esta zona. Así que me vendieron por un lugar donde vivir, resumí, la traición calaba más hondo con cada revelación. ¿Siquiera consideraron lo que me pasaría a mí? Valeria nos aseguró que te ayudaría a encontrar un nuevo lugar, ofreció mamá con debilidad. Me reí amargamente. Y le creyeron después de conocerla toda su vida. El aplastante peso de su traición me golpeó de repente. Mis propios padres habían conspirado contra mí, priorizando las necesidades de Valeria y su propia comodidad sobre mi bienestar. La familia en la que pensé que podía confiar había planeado metódicamente mi desplazamiento mientras me sonreían y ofrecían falsas seguridades. Me puse de pie con piernas temblorosas, reuniendo las pruebas que había recopilado. Voy a luchar contra esto, dije con más confianza de la que sentía. No solo por mí, sino por la abuela Elena. Lo que han hecho no solo está mal. Es potencialmente ilegal. Sofía, por favor. Mamá se acercó a mí, con lágrimas corriendo por su rostro. Todavía somos familia. Podemos arreglar esto. Me aparté de su toque. La familia no hace lo que ustedes han hecho. No a alguien a quien aman. Mientras me alejaba, sentí que algo se rompía dentro de mí. Los últimos vestigios de mi creencia infantil en la santidad de los lazos familiares. El dolor era insoportable, como una herida física que no dejaba de sangrar. Apenas llegué a mi habitación antes de que me golpeara el ataque de pánico, cayendo de rodillas mientras las paredes parecían cerrarse. Entre jadeos, cuestioné todo. Mis recuerdos de la infancia, mi lugar en la familia, mi identidad como hija y hermana. Si mi familia podía traicionarme tan completamente, ¿qué decía eso de mí? De las relaciones en las que había confiado toda mi vida. Los cimientos de mi mundo no solo estaban tambaleándose. Se revelaron como elaboradas fachadas que ocultaban verdades desagradables. A medida que el pánico disminuía lentamente, dejándome hueca y exhausta. Una extraña claridad surgió a través de la niebla emocional. Tenía menos de 48 horas antes del plazo de Valeria. Podría colapsar bajo el peso de esta traición o usarla como combustible para contraatacar. Por primera vez en mi vida,
nadie vendría a salvarme. Si la justicia iba a ser servida, yo tendría que ser quien la exigiera. El día 2 del ultimátum de Valeria amaneció gris y lluvioso, coincidiendo perfectamente con mi estado emocional. Después de una noche de sueño inquieto, salpicado de sueños de ansiedad, me obligué a comenzar el proceso práctico de empacar, una admisión tácita de que, a pesar de mi determinación de luchar, aún podría terminar sin hogar en 24 horas. Mi habitación de la infancia era una especie de cápsula del tiempo. Cada objeto que recogía traía recuerdos. Trofeos del equipo de debate, banderines de Cornell, el oso de peluche que papá ganó para mí en un carnaval cuando tenía 7 años. ¿Cómo podía el mismo padre que había pasado horas tratando de ganar ese premio ser ahora cómplice de mi desalojo? La disonancia cognitiva era abrumadora. Me encontré moviéndome en cámara lenta, incapaz de decidir qué era esencial y qué podía dejar atrás. ¿Cómo se condensa una vida entera en unas pocas maletas? El apartamento de Laura era diminuto, apenas con espacio para un arreglo temporal para dormir en su sofá, y mucho menos para guardar mis pertenencias. Alrededor del mediodía, me di cuenta de que no había comido desde el café con Margarita. La idea de comida me revolvió el estómago, pero sabía que necesitaba fuerzas para lo que me esperaba. Bajé las escaleras para encontrar la casa inquietantemente silenciosa. Una nota en el mostrador de la cocina me informaba que mis padres tenían recados que hacer. Una excusa transparente para evitar la confrontación después de las revelaciones de ayer. Mientras preparaba un sándwich a medias, la puerta principal se abrió. Mi cuerpo se tensó, esperando a mis padres, pero la voz de Valeria resonó en su lugar. ¿Solo yo? Pensé en ver cómo iba el empaque. Apareció en el umbral de la cocina, con gafas de sol de diseñador sobre la cabeza, luciendo irritantemente fresca y arreglada. No finjas que es una visita amistosa, dije rotundamente, sin molestarme en ocultar mi hostilidad. Valeria suspiró dramáticamente. Estoy tratando de ser civil, Sofía. Esto no tiene por qué ser feo. Me estás echando de mi casa durante el peor periodo de mi vida después de manipular a nuestra abuela moribunda. No hay ninguna versión de esto que no sea fea. Siempre la víctima, chasqueó la lengua con desaprobación. Para tu información, estoy siendo increíblemente generosa. La mayoría de los nuevos propietarios darían a los inquilinos solo 24 horas de aviso. No soy una inquilina. Soy familia. La palabra ahora sabía amarga. Valeria miró alrededor de la cocina con un aire de propiedad que me hizo sentir escalofríos. Estoy pensando en reformar todo este espacio. Javier conoce a un contratista maravilloso que se especializa en cocinas gourmet. Toda esta estética de casa de campo está tan anticuada. La abuela Elena había seleccionado personalmente cada detalle de la renovación de la cocina hace 10 años, preservando amorosamente el carácter histórico de la casa mientras actualizaba su funcionalidad. La desestimación casual de sus cuidadosas elecciones se sintió como otra violación. ¿Por qué estás realmente aquí, Valeria? Pregunté, dejando mi sándwich sin tocar. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Solo para asegurarme de que vas según lo previsto. Los de la mudanza vienen el lunes por la mañana a buscar algunos de los muebles que vamos a conservar. Sería incómodo si todavía estuvieras por aquí. La crueldad deliberada me dejó sin aliento. Después de que se fue, abandoné cualquier pretensión de comer y volví a empacar, las lágrimas nublaban mi visión mientras trabajaba. Al anochecer, había llenado 6 cajas y 2 maletas, pero apenas había hecho mella en mis pertenencias. Mis padres regresaron pero mantuvieron la distancia, moviéndose a mi alrededor como si ya fuera un fantasma en la casa. El silencio era ensordecedor, roto solo por la ocasional conversación amortiguada a puerta cerrada. Poco antes de la medianoche, me retiré al baño, el único lugar donde podía garantizar la privacidad. Mirando mi reflejo, apenas reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Pálida, con ojeras bajo los ojos enrojecidos, el cabello lacio y sin lavar. Me veía como una extraña para mí misma, alguien vacía y derrotada. El peso de todo, la pérdida del trabajo, la traición, la inminente falta de vivienda, se derrumbó sobre mí a la vez. Mis piernas cedieron y me hundí en el frío suelo de baldosas, con la espalda contra la bañera mientras sollozos silenciosos sacudían mi cuerpo. Este era el punto más bajo. Sola en el suelo de un baño,
traicionada por todos en quienes confiaba, sin ningún lugar a donde ir y sin un plan que pareciera viable. En ese momento de desolación total, mi mano inconscientemente fue a mi cuello, mis dedos encontraron la delicada cadena de oro que siempre llevaba, el relicario de la abuela Elena. Me lo había puesto el día de su funeral y no me lo había quitado desde entonces. Con dedos temblorosos, abrí el colgante en forma de corazón para revelar la diminuta foto dentro. Yo, de unos 8 años, sentada en el regazo de la abuela en el jardín. Ambas riéndonos de algo olvidado hace mucho tiempo. Un recuerdo surgió a través de la niebla de la desesperación. Tenía 16 años, luchando con la constante competitividad de Valeria y la aparente ceguera de mis padres ante ello. Sentada en el jardín con la abuela Elena, le pregunté entre lágrimas por qué Valeria parecía odiarme tanto. Algunas personas, había dicho la abuela pensativamente, tienen tanto miedo de no tener suficiente que nunca pueden estar satisfechas, incluso cuando su copa rebosa. Tu hermana teme la escasez, de atención, de validación, de seguridad. Pero tú, Sofía, entiendes la abundancia. Sabes que siempre hay suficiente amor, suficiente éxito, suficiente alegría para todos. Por eso, en última instancia, serás más feliz de lo que ella jamás será. Luego me tomó las manos entre las suyas, su agarre sorprendentemente fuerte. Nunca dejes que nadie apague tu luz, especialmente la familia. El mundo está lleno de personas que intentarán convencerte de que eres menos de lo que eres. Mantente firme. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie, como el agua. Todo lo que necesita es un camino persistente. Cerré el relicario, apretándolo contra mi corazón mientras las palabras de la abuela resonaban de nuevo. Había estado tan atrapada en el shock y el dolor de la traición que casi me rendía la desesperación. Pero esa no era yo. Esa no era la persona que la abuela Elena me había criado para ser. El reloj del baño marcaba las 3:17 de la madrugada cuando algo cambió dentro de mí. El dolor y la tristeza permanecían, pero junto a ellos crecía una determinación feroz y ardiente. Rendirse significaba que Valeria ganaba. Significaba que la traición de mis padres quedaba impune. Significaba que los verdaderos deseos de la abuela Elena serían enterrados para siempre. Me levanté, me salpiqué agua fría en la cara y me miré a los ojos. Basta, susurré a mi reflejo. Basta de sentir lástima por ti misma. Es hora de contraatacar. Regresé a mi habitación con un propósito renovado, sacando un cuaderno para formular un plan de acción integral. Al amanecer, tenía páginas de notas, una cronología de eventos y una lista de posibles aliados y recursos. Podría tener un tiempo limitado y aún menos dinero, pero tenía algo que Valeria y Javier no tenían, la verdad de mi lado. Tomé mi teléfono y envié un mensaje de texto a Laura. Cambio de planes. Todavía necesito un lugar donde quedarme, pero, lo que es más importante, necesito tu ayuda para contraatacar. Esto no ha terminado. Su respuesta llegó casi al instante a pesar de la hora temprana. Lo que necesites, estamos en esto juntas. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. Podría estar en mi punto más bajo, pero desde aquí, solo había un camino, hacia arriba. La clínica de asistencia legal ocupaba una modesta oficina encima de una tintorería en el centro de Stamford. La sala de espera estaba abarrotada a pesar de la hora temprana, llena de personas cuyas expresiones tensas reflejaban mi propio estado interno. Había gastado lo que sentí como mis últimas reservas de energía investigando opciones legales durante la noche, y esta consulta gratuita era mi única esperanza de orientación profesional sin dinero para un anticipo. Después de una hora de espera, me llevaron a una pequeña oficina donde la señora Mónica Pérez se presentó como abogada de plantilla especializada en derecho del anciano y disputas de herencias. De unos 40 y tantos años, con gafas prácticas y sin rodeos, y una actitud a juego. Escuchó sin interrupción mientras yo le exponía la situación, presentando las pruebas que había recopilado. Esto es profundamente preocupante, dijo cuando terminé, examinando los registros médicos y las impresiones de los correos electrónicos. Si lo que describe es exacto, estamos ante una posible influencia indebida, una capacidad testamentaria cuestionable, y posiblemente, incluso abuso de ancianos. ¿Puede ayudarme a luchar contra esto?, pregunté, tratando de mantener la desesperación fuera de mi voz. La clínica no puede representarla en un caso de testamento impugnado.
No tenemos los recursos, explicó, lo que me encogió el corazón. Pero, continuó, creo que tiene un caso lo suficientemente sólido como para interesar a un abogado privado a porcentaje. Si gana, se les paga de la herencia. Redactó una carta impugnando formalmente el testamento y me aconsejó que la entregara a todas las partes de inmediato, lo que legalmente evitaría cualquier transferencia de propiedad hasta que el asunto se resolviera. También me ayudó a prepararme para reunir pruebas adicionales, enfatizando la importancia del testimonio de Margarita y cualquier otro testigo de las verdaderas intenciones de la abuela Elena. Una cosa más, dijo Mónica mientras me iba. Documente todo a partir de ahora. Cada conversación, cada mensaje de texto. Está tratando con personas que ya han demostrado que manipularán la verdad. Armada con el consejo de Mónica y la carta de impugnación formal, pasé el día construyendo mi caso. Me puse en contacto con el señor Lorenzo Paz, el abogado original de la abuela, quien expresó su sorpresa por haber sido reemplazado en las últimas semanas de Elena. Trabajé con su abuela durante décadas, dijo. Nunca me dio ninguna indicación de que quisiera cambiar su testamento de esa manera. De hecho, todo lo contrario. Margarita Soto me conectó con otras 3 miembros del club de jardinería, quienes confirmaron haber escuchado a Elena expresar su intención de dejarme la casa. Una incluso tenía una tarjeta de cumpleaños de la abuela mencionando su emoción por asegurarse de que Sofía siempre tenga un hogar en la casa que tanto ama. Para el domingo por la noche, el último día del ultimátum de Valeria, había reunido una convincente colección de pruebas que sugerían que el testamento revisado no reflejaba los verdaderos deseos de la abuela Elena y que podría haber sido ejecutado cuando ella carecía de capacidad para tomar tales decisiones. Regresé a casa para encontrar el coche de mis padres ausente, pero el de Valeria estaba aparcado en la entrada. Perfecto. Era hora de la confrontación para la que me había estado preparando. Encontré a Valeria y a Javier en la sala de estar, discutiendo casualmente los colores de la pintura como si la casa ya fuera suya para renovar. Levantaron la vista sorprendidos cuando entré. Esperábamos que estuvieras terminando de empacar, dijo Valeria, frunciendo el ceño ante mis manos vacías. ¿Cambio de planes?, respondí con calma. He convocado una reunión familiar. Mamá y papá deberían llegar pronto. No tenemos tiempo para esto, comenzó Javier. Pero lo interrumpí. Tómense el tiempo. A menos que prefieran que lleve estas pruebas directamente al fiscal del distrito en lugar de darles la oportunidad de explicarse. Eso les llamó la atención. El rostro de Valeria palideció ligeramente y la mandíbula de Javier se tensó. 20 minutos después, mis padres llegaron a casa y nos encontraron sentados en tenso silencio en la sala de estar. ¿Qué está pasando?, preguntó papá, notando el cuadro inusual. Sofía aparentemente ha convocado una reunión familiar, dijo Valeria con una ligereza forzada. Aunque no le veo el sentido cuando ya todo está decidido, ¿verdad? Me puse de pie, sacando mi carpeta de pruebas de mi bolso. Hablemos de cómo se tomaron esas decisiones, ¿de acuerdo? Durante la siguiente hora, presenté metódicamente todo lo que había descubierto. La conexión de Bruno Sánchez con Javier, los registros médicos de la abuela que mostraban su capacidad disminuida, los correos electrónicos que revelaban la conspiración, los documentos financieros que exponían la situación desesperada de Valeria y Javier. Y los testimonios de múltiples testigos sobre las verdaderas intenciones de la abuela. Esto no es más que evidencia circunstancial, fanfarroneó Javier. Pero su bravuconería legal fue socavada por el sudor que le perlaba la frente. Dígaselo al juez, respondí. He impugnado formalmente el testamento. No se pueden realizar transferencias de propiedad hasta que esto se resuelva en los tribunales. La compostura de Valeria finalmente se quebró. No tienes idea de lo que estás haciendo. Necesitamos esta casa. Sin ella, todo lo que hemos construido se derrumbará. ¿Te refieres a la casa que planeabas usar como garantía para préstamos para salvar tu negocio en quiebra?, pregunté a quemarropa. El negocio que se está ahogando en deudas debido a tus inversiones arriesgadas. Javier le lanzó a Valeria una mirada de advertencia, pero ella ya estaba demasiado lejos. No es justo, explotó. Siempre lo tuviste todo servido en bandeja, las notas, las becas, la aprobación de la abuela. Yo trabajé el doble de duro por la mitad de reconocimiento.
Esta casa debería ser mía. Así que manipulaste a una mujer moribunda para conseguir lo que querías, dije en voz baja. Te aprovechaste de la abuela cuando estaba más vulnerable. De todos modos, estaba confundida, replicó Valeria a la defensiva. Apenas nos reconocía al final. ¿Qué diferencia hay quién se quedó con la casa? Al menos nosotros la necesitábamos para algo importante, no solo porque no podíamos mantener un trabajo. La crueldad de sus palabras flotó en el aire. Mamá jadeó suavemente, e incluso Javier parecía incómodo con el resentimiento desnudo que Valeria mostraba. ¿Es eso lo que se dijeron a sí mismos para justificar el abuso de ancianos? Pregunté, que no importaba porque de todos modos se estaba muriendo. No fue abuso, insistió Valeria, pero su voz vaciló. Bruno simplemente la ayudó a entender lo que tenía más sentido para todos. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi última prueba, una pequeña grabadora digital. Pensé que dirías algo así, por eso grabé una conversación con Bruno Sánchez esta mañana. Esto era un farol. En realidad, no había hablado con Bruno, pero el efecto fue instantáneo. Valeria se puso completamente blanca, y Javier parecía que podría vomitar. Estás mintiendo, dijo Javier, pero sin convicción. ¿Quieres oírlo? Levanté la grabadora. Bruno fue sorprendentemente franco sobre los métodos que usó para persuadir a la abuela. Algo sobre la firma de papeles durante los picos de su medicación para el dolor, cuando era más sugestionable. Javier agarró el brazo de Valeria, apretando fuertemente. Necesitamos hablar ahora. Prácticamente la arrastró al pasillo, susurros acalorados apenas audibles desde la sala de estar. Mis padres se quedaron sentados en silencio atónito, la realidad total de la situación aparentemente golpeándolos por primera vez. ¿Bruno realmente admitió eso?, preguntó papá finalmente. ¿Importa?, repliqué. Todos sabemos lo que pasó. La única pregunta es si van a seguir apoyando este fraude o defender lo que es correcto. Antes de que pudieran responder, Valeria y Javier regresaron. Javier parecía resignado. Pero Valeria estaba hirviendo de rabia. Bien, escupió. Impugna el testamento. Arrástranos a todos a una batalla legal pública. Expon los asuntos familiares a todo el mundo. ¿Eso es lo que quieres? Quiero justicia para la abuela Elena, dije simplemente. Y quiero que se reconozca la verdad. La verdad es que estamos arruinados, gritó Valeria, con lágrimas de frustración en los ojos. Los últimos 3 proyectos de Javier fracasaron. Hemos estado viviendo de crédito durante meses. Sin esta casa para asegurar la financiación de emergencia, lo perderemos todo. Javier se encogió ante esta admisión pública de su apuro financiero. Lo que mi esposa quiere decir, interpuso, intentando controlar los daños, es que estamos en una situación temporal de flujo de caja. Deja de mentir, interrumpió Valeria, derrumbándose en el sofá. Se acabó, Javier. Estamos acabados. La lucha pareció agotarse repentinamente en ella, reemplazada por una resignación derrotada que nunca antes había visto en mi hermana, siempre perfecta. No se suponía que sucediera así, dijo en voz baja. Bruno prometió que nadie cuestionaría el testamento, que sería simple. Nada de manipular a una mujer moribunda es simple, respondí, pero sin la ira que me había impulsado antes. Ver la angustia genuina de Valeria no me dio ninguna satisfacción. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mamá, mirándonos a todos con los ojos llenos de lágrimas. Eso depende, dije. ¿Están todos dispuestos a admitir lo que realmente pasó y arreglar esto, o dejamos que un juez decida? El silencio que siguió fue denso, cargado con el peso de años de dinámicas familiares, resentimientos enterrados y verdades difíciles que finalmente salían a la luz. Estábamos en una encrucijada, y el camino que eligiéramos nos definiría para siempre como individuos y como familia. Las semanas siguientes al enfrentamiento transcurrieron en un torbellino de reuniones legales, procesamiento emocional y ajustes prácticos. Las consecuencias inmediatas habían sido un desorden. Valeria se fue furiosa y llorando. Javier hizo vagas amenazas sobre contrademandas. Mis padres oscilaron entre la culpa y la defensiva. Pero por la mañana, la realidad se había impuesto a todos. Bruno Sánchez,
Al verse enfrentado a posibles cargos éticos que podrían acabar con su carrera, se derrumbó rápidamente. Proporcionó una declaración jurada admitiendo que había facilitado los cambios en el testamento sabiendo que la capacidad de Elena era cuestionable. También confirmó la conexión con Javier y el plan de usar la casa como garantía de préstamo. El proceso legal para invalidar el testamento fraudulento comenzó de inmediato. El tribunal nombró un administrador temporal para la herencia de la abuela Elena y emitió una orden judicial que impedía cualquier transferencia de propiedad hasta que el asunto se resolviera. Se me permitió permanecer en la casa durante este periodo, una pequeña victoria que proporcionó la estabilidad tan necesaria mientras continuaba buscando trabajo. Laura resultó ser una amiga inestimable durante toda esta dura prueba. Cuando la llamé para decirle que por ahora podía quedarme en la casa, insistió en venir con víveres y vino. «Has pasado por una guerra emocional», dijo, dándome un fuerte abrazo. «Necesitas sustento y alguien que esté completamente de tu lado». Esa noche, por primera vez desde la fatídica cena, me permití desmoronarme de verdad, no en una desesperación sin esperanza, sino en un espacio seguro de amistad, liberando la tensión acumulada de la traición y la confrontación. Laura escuchó sin juzgar mientras yo pasaba por la ira, el dolor y la confusión sobre cómo seguir adelante. «No tienes que resolverlo todo esta noche», me recordó suavemente. Un paso a la vez. El siguiente paso llegó inesperadamente. Un antiguo cliente de Morgan Stanley se había enterado de mi despido y me ofreció una oportunidad de trabajo en una empresa más pequeña que se centraba en inversiones éticas. El puesto significaría un recorte salarial con respecto a mi salario anterior, pero ofrecía flexibilidad y una alineación con valores que había llegado a apreciar más desde que fui testigo de las consecuencias del enfoque empresarial despiadado de Javier y Valeria. La entrevista se sintió diferente a cualquier otra que hubiera hecho antes. En lugar de proyectar perfección y confianza, hablé honestamente sobre mis experiencias recientes y cómo aclararon lo que era importante para mí profesionalmente. He visto de primera mano cómo las decisiones financieras impactan vidas reales, expliqué. Quiero ser parte de soluciones que ayuden a las personas a construir seguridad sin comprometer la integridad. Me ofrecieron el puesto el mismo día. El salario sería ajustado, pero me mantendría a flote. Más importante aún, representaba un nuevo comienzo, una carrera construida según mis propios términos en lugar de las expectativas externas de éxito. A medida que construía esta nueva base profesional, trabajaba simultáneamente en mi reconstrucción personal. Encontré una terapeuta especializada en trauma familiar, la doctora Isabel Díaz, quien me ayudó a procesar las complejas emociones que rodeaban la traición. Lo que hizo tu familia estuvo mal, afirmó en nuestra segunda sesión. No necesitas minimizar eso ni apresurarte a perdonar. Pero siguen siendo mi familia, dije, luchando con una contradicción. A pesar de todo, los amo. El amor y los límites pueden coexistir, respondió. De hecho, deben hacerlo para que las relaciones sean saludables. Este concepto se convirtió en mi principio rector mientras mis padres hacían intentos tentativos de reconciliación. Papá me trajo mi café favorito una mañana con una nota que decía simplemente, lo siento. Cuando estés lista para hablar, estoy aquí. Mamá envió mensajes de texto preguntando si necesitaba algo, respetando cuidadosamente mi espacio. Mantuve la distancia mientras procesaba mis sentimientos, pero finalmente accedí a reunirme con ellos en un lugar neutral, un parque donde a menudo habíamos hecho picnics familiares cuando era joven. La conversación fue difícil, con momentos de defensiva dando paso a un remordimiento genuino a medida que confrontaban la realidad de lo profundamente que sus acciones me habían herido. Nos vimos envueltos en el pánico de Valeria y las suaves promesas de Javier, explicó papá, su voz cargada de arrepentimiento. Nos dijimos a nosotros mismos que estábamos tomando la mejor decisión para todos. Pero la verdad es que estábamos asustados. Asustados de perder nuestra casa, asustados de la confrontación, asustados de elegir bandos. Elegimos mal y me arrepentiré de eso el resto de mi vida. Necesito que entiendan algo, dije después de escuchar sus explicaciones. No espero que nuestra relación simplemente vuelva a la normalidad. La confianza se ha roto. Llevará tiempo reconstruirla, si es que eso es posible. Entendemos, dijo mamá, con lágrimas corriendo por su rostro. Solo queremos una oportunidad para intentarlo. Estoy dispuesta a intentarlo también, respondí honestamente.
Pero en mis términos, con límites claros. Esos límites incluían sesiones de terapia regulares, tanto individuales como eventualmente terapia familiar. Dejé claro que mi perdón no sería apresurado ni dado por sentado, y que cualquier relación futura tendría que construirse sobre una transparencia completa y el respeto por mi autonomía. Valeria fue una situación más complicada. Después de su colapso durante la confrontación, ella y Javier se separaron. El castillo de naipes financiero que habían construido juntos se derrumbó por completo, lo que obligó a procedimientos de bancarrota y una caída muy pública en desgracia social. Valeria se mudó temporalmente a la casa de nuestra tía en Nueva Jersey, y no tuvimos contacto durante casi 2 meses. Su mensaje de texto, cuando finalmente llegó, fue inesperado. No merezco tu perdón, pero me gustaría hablar en tus términos. Nos reunimos en el café El Azulejo donde el fantasma de la abuela Elena parecía flotar protectoramente. Valeria no se parecía en nada a la hermana pulcra y perfecta que había crecido envidiando. Su ropa de diseñador fue reemplazada por unos simples jeans y un suéter, su maquillaje inmaculado ausente, ojeras visibles debajo de sus ojos. He estado en terapia, dijo sin preámbulos. Terapia intensiva. Resulta que tengo muchos problemas que resolver. Intentó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Competir contigo era más fácil que enfrentar mis propias inseguridades. Me convencí a mí misma de que si tan solo pudiera conseguir las cosas que tú tenías, reconocimiento, la aprobación de la abuela, el éxito en mis términos, finalmente me sentiría lo suficientemente bien. ¿Y funcionó? Pregunté en voz baja. Ella negó con la cabeza. Nunca. Siempre había algo más que perseguir, algo más que tú tenías y yo no. Era agotador, pero no podía parar. ¿Y ahora? Ahora, consideró la pregunta con cuidado. Ahora estoy aprendiendo a definir el éxito de manera diferente, a reconocer mi propio valor sin compararlo con el de nadie más. Es difícil, pero es liberador. La conversación no fue una reconciliación milagrosa o inmediata, pero fue honesta de una manera en que nuestras interacciones nunca lo habían sido antes. Acordamos proceder con cautela. Reuniones mensuales para tomar café sin presión ni expectativas más allá de la civilidad básica. Fue un pequeño paso, pero significativo. 3 meses después del enfrentamiento inicial, el tribunal invalidó el testamento fraudulento y reconoció como válido el testamento anterior de la abuela Elena. Como habían testificado Margarita y los otros testigos, la casa me fue legada a mí, con los bienes financieros divididos entre Valeria y yo, y artículos personales específicos designados para mis padres. El día en que la decisión se hizo oficial, me paré sola en el jardín de la abuela Elena, ahora mi jardín. Las flores de finales de verano estaban en plena floración. Dalias y susanas de ojos negros que ella había plantado décadas atrás regresaban fielmente cada año. Sentí su presencia fuertemente, como si estuviera a mi lado, asintiendo con aprobación. Lo logré, abuela, susurré a la suave brisa. Me mantuve firme. La casa ya no se sentía embrujada por la traición. La había reclamado habitación por habitación, reemplazando los dolorosos recuerdos recientes por otros nuevos. Laura ayudándome a pintar la cocina, mis nuevos colegas viniendo a una cena, incluso papá pasando a arreglar un grifo que goteaba en un intento tentativo de redención. Mientras estaba en el jardín ese día, me di cuenta de que mi victoria no se trataba solo de quedarme con la casa. Se trataba de descubrir mi propia fuerza, de definir mis límites y de aprender que la familia, la verdadera familia, se construye sobre el respeto, la honestidad y el apoyo mutuo, no simplemente sobre el ADN compartido. La abuela Elena me había dado mucho más que un hogar físico. Me había dado el coraje para crear un hogar dentro de mí misma que nadie podría quitarme jamás. 6 meses después de la fatídica cena que había destrozado mi mundo, organicé una pequeña reunión en el solarium recién renovado. Una vez el espacio favorito de la abuela Elena en la casa, ahora transformado en un área luminosa y acogedora que honraba su estética mientras reflejaba la mía propia. La luz del sol de primavera se filtraba por las ventanas, proyectando luz dorada sobre los rostros de los invitados cuidadosamente seleccionados. Mi carrera en inversiones éticas Horizonte había florecido más allá de mis expectativas. Lo que comenzó como un salvavidas durante una crisis se había convertido en una verdadera pasión.
Mi experiencia luchando por la justicia en mi propia vida se había traducido en una feroz defensa de los clientes que buscaban seguridad financiera sin comprometer la ética. El mes pasado, me habían ascendido a asesora principal con mi propio equipo, superando en realidad mi antiguo salario de Morgan Stanley a través de bonificaciones por rendimiento. La casa, una vez un campo de batalla, se había convertido verdaderamente en mía en todos los sentidos. Había mantenido el carácter histórico que la abuela Elena había preservado con tanto cariño, mientras actualizaba los espacios para reflejar mi personalidad. El comedor formal donde Valeria había pronunciado su cruel ultimátum era ahora una oficina en casa. La energía negativa completamente transformada. Cada cambio, ya fuera estructural o decorativo, se sentía como recuperar otra parte de mí misma. El divorcio de Valeria y Javier se había finalizado 3 meses antes. Javier se había trasladado a Chicago para trabajar para la empresa de su padre. Un descenso significativo de su antiguo estatus empresarial, pero necesario dada su empañada reputación en los círculos financieros de Connecticut. Valeria había sorprendido a todos al formarse como asistente legal, trabajando ahora para una organización de asistencia legal sin fines de lucro similar a la que me había ayudado a mí. Nuestra relación seguía siendo complicada, pero se estaba curando lentamente. Nuestras reuniones mensuales para tomar café habían evolucionado gradualmente hacia conversaciones más significativas con momentos de conexión genuina que rompían el tejido cicatricial de nuestra dolorosa historia. Ella no estuvo en la reunión de hoy. Todavía no habíamos llegado a ese punto, pero el hecho de que pudiera imaginar un evento futuro incluyéndola a ella parecía un progreso. Mis padres sí estuvieron presentes. Nuestra reconciliación había sido lenta y deliberada, con la orientación profesional de nuestro terapeuta familiar. Tuvieron que ganarse mi confianza a través de acciones consistentes en lugar de meras disculpas. Papá se había dedicado particularmente a enmendar, ayudando con proyectos de la casa y respetando mis límites sin cuestionar. A mamá le había resultado más difícil renunciar a sus comportamientos facilitadores, pero realmente lo estaba intentando. Hoy, se movían con cierta cautela por el espacio, claramente agradecidos de ser incluidos. Laura también estaba allí, ahora mi amiga más cercana en lugar de simplemente una ex colega. Había sido mi roca durante toda la prueba, ofreciendo tanto apoyo práctico como equilibrio emocional cuando más lo necesitaba. Margarita Soto presidía desde un cómodo sillón, contando a cualquiera que quisiera escuchar historias sobre las aventuras de la abuela Elena en el club de jardinería. Otros invitados incluían a mis nuevos colegas, vecinos y amigos que habían formado mi familia elegida durante la reconstrucción de mi vida. Mientras circulaba entre mis invitados, sirviendo bebidas y asegurándome de que todos estuvieran cómodos, Laura me apartó con una expresión extraña. ¿Ya has revisado todos los libros de la abuela Elena?, preguntó misteriosamente. ¿La mayoría? ¿Por qué? Estaba mirando su colección mientras estabas en la cocina, y encontré algo escondido dentro de su copia de Jane Eyre. Me entregó un sobre, amarillento por el tiempo, mi nombre escrito con la distintiva caligrafía de la abuela. Mi corazón se aceleró mientras me excusaba para ir a la tranquilidad de la cocina, abriendo cuidadosamente el sobresellado con dedos temblorosos. Dentro había una carta fechada solo un mes antes de la muerte de la abuela Elena. La letra temblorosa pero decidida. Mi querida Sofía, comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces las cosas se han desarrollado como temía que lo hicieran. He vivido lo suficiente como para reconocer los patrones en nuestra familia. Para ver cómo las inseguridades de Valeria y la evitación de conflictos de tus padres podrían crear una tormenta perfecta después de mi fallecimiento. He hecho todo lo posible para protegerte legalmente, pero los documentos pueden cambiarse y la influencia puede ejercerse. Sepas que mi verdadero deseo siempre ha sido que tengas esta casa para continuar su legado de calidez y bienvenida. Las lágrimas nublaron mi visión mientras seguía leyendo, pero he preparado contingencias. Eres más fuerte de lo que sabes, Sofía. Siempre has enfrentado los desafíos con gracia y determinación, encontrando tu camino a través de dificultades que derrotarían a espíritus menores. Tengo fe completa en que, sea cual sea la situación que surja, la manejarás con la integridad y la resiliencia que me hacen sentir tan orgullosa de ser tu abuela. Ahora, en cuanto a la cuestión práctica, he establecido una cuenta separada a tu nombre en el Banco Nacional de Greenwich. Contiene fondos suficientes para asegurar tu futuro, ya sea que eso signifique luchar por esta casa o construir un nuevo hogar en otro lugar.
Los detalles de la cuenta se adjuntan en una tarjeta separada. Este dinero es completamente independiente de mi testamento y solo lo conocemos yo y mi amigo de confianza, el señor Walter Jiménez, del banco. Nadie puede quitarte esto. Recuerda, mi querida niña, que el hogar no es solo una estructura física, sino un sentimiento que llevas dentro. He intentado enseñártelo con el ejemplo. Pase lo que pase con esta casa, sabe que tienes el poder de crear un hogar donde quiera que vayas. De construir calidez y bienvenida a partir de la fuerza de tu carácter en lugar de meros vigas de madera y paredes de yeso. Te amo sin medida. Tu abuela, Elena. Adjunta había una tarjeta bancaria e información de la cuenta por una suma que me hizo jadear. Más de $500,000, suficiente para haber comprado una casa nueva, incluso en el caro Greenwich, si hubiera perdido la batalla legal. La comprensión me golpeó como una fuerza física. La abuela Elena no solo me había dejado una casa. Había creado una prueba de carácter para toda la familia. Había anticipado el potencial de conflicto y manipulación, había arreglado protección para mí independientemente del resultado, y luego había observado desde el más allá para ver qué decisiones tomaríamos todos. Me apoyé en el mostrador de la cocina, apretando la carta contra mi pecho, abrumada por la profundidad de su previsión y amor. Ella había sabido que Valeria podría intentar quedarse con la casa. Había sospechado que mis padres podrían ceder a la presión. Se había preparado para cada contingencia, mientras aún esperaba lo mejor de su familia. Y al final, la verdad había salido a la luz, tal como ella predijo. La casa había regresado a mí, no por el dinero escondido, que no había sabido hasta ahora, sino porque había encontrado el coraje para defender lo correcto, para luchar por la justicia incluso cuando significaba enfrentarme a aquellos a quienes amaba. Cuando regresé con mis invitados, algo en mi expresión debió revelar mi estado emocional porque la habitación se aquietó, todos me miraban expectantes. Me gustaría hacer un anuncio, dije, mi voz firme a pesar de las emociones que bullían dentro. Hoy no se trata solo de celebrar un nuevo comienzo para mí personalmente. Se trata de honrar el legado de la abuela Elena de una manera significativa. Respiré hondo, compartiendo el descubrimiento de la carta y su provisión oculta para mi seguridad. Mis padres intercambiaron miradas de vergüenza y arrepentimiento, pero continué sin insistir en el pasado. La abuela creía que un hogar debe ser un lugar de bienvenida y apoyo, especialmente para aquellos que enfrentan transiciones difíciles. En su honor, he decidido usar los fondos que ella apartó para establecer la Fundación Elena Ríos. La mitad de esta casa se convertirá en vivienda de transición para mujeres que reconstruyen sus vidas después de una crisis familiar, ya sea por traición, pérdida u otras circunstancias que las han dejado vulnerables. Murmullos de sorpresa y aprobación recorrieron la habitación. Mis padres parecían atónitos, pero conmovidos. Margarita se secó los ojos con un pañuelo, asintiendo vigorosamente. Seguiré viviendo aquí, por supuesto, aclaré. Pero el ala este será renovada para crear 3 suites privadas para mujeres que necesiten un lugar seguro donde aterrizar mientras descubren sus próximos pasos, tal como yo lo necesité cuando el apoyo de mi propia familia se derrumbó. La fundación proporcionaría no solo vivienda, sino conexiones con asistencia legal, asesoramiento profesional y terapia. Todos los recursos que me habían ayudado a reconstruirme cuando mi mundo se hizo pedazos. Se sentía bien. Un tributo perfecto a los valores de la abuela Elena y una transformación del dolor en propósito. Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran marchado, me encontré a solas con mis padres en el jardín. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre la tierra recién removida donde me había estado preparando para plantar las rosas favoritas de la abuela. Te debo una disculpa, dijo papá de repente, rompiendo el cómodo silencio. No solo por lo que pasó con el testamento, sino por cada vez que no te vi claramente a lo largo de tu vida. Por cada vez que elegí el camino de menor resistencia en lugar de defender lo que era correcto. Mamá me tomó la mano, la suya temblaba ligeramente. Elena estaría muy orgullosa de la persona en que te has convertido, dijo suavemente. Incluso más de lo que ya lo estaba. Y nosotros también, aunque no tenemos derecho a atribuirnos ningún mérito. Ella lo sabía, dije, mirando el jardín que la abuela había cuidado con tanto amor. Sabía lo que podría pasar, y me preparó de todos modos. No protegiéndome de ello, sino enseñándome a capear la tormenta.
Ella siempre fue la más sabia de nosotros, reconoció papá. Mientras se preparaban para irse, mamá dudó en la puerta del jardín. Sofía, sobre Valeria, comenzó con incertidumbre. Lo sé, dije, sorprendiéndome por la falta de amargura en mi voz. Ella todavía está encontrando su camino. Dile. Dile que las rosas de la abuela florecerán en unos meses. Tal vez le gustaría verlas. No era un perdón completo. Eso tomaría más tiempo y pruebas continuas de cambio, pero era una apertura, una posibilidad que no habría considerado meses antes. Después de que se fueron, regresé al solarium con una copa de vino, sentándome en el asiento de la ventana que daba al jardín. La carta de la abuela Elena yacía abierta a mi lado, su último regalo, no solo seguridad financiera, sino la sabiduría para entender lo que realmente importa. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Laura. Hoy has bordado el anuncio. Fundación Elena Ríos. Tu abuela está haciendo volteretas en el cielo. Sonreí, sintiendo fuertemente la presencia de la abuela en ese momento. La casa a mi alrededor ya no resonaba con traición y dolor. En cambio, zumbaba con posibilidades, con la promesa de convertirse no solo en mi santuario, sino en un lugar de curación para otros que enfrentaban sus propias encrucijadas. La última pieza había encajado. El legado de mi abuela no era solo esta estructura física de madera y piedra, sino los valores que me había inculcado, resiliencia, integridad y el coraje para transformar el sufrimiento en servicio. Al luchar por esta casa, había descubierto algo mucho más valioso. El hogar inquebrantable que había construido dentro de mí misma, uno que nadie podría quitarme jamás.